tenga alguna alteración desde el punto de vista neurológico, lo que nosotros pensamos es que mientras que exista cerebro hay algo que hacer. Así que hacer de tu cerebro lo mejor de ti es el lema que hemos venido manejando en la otra institución que es la Liga, que ustedes la conocen, y que pues se dedicó mucho más a la parte de daño cerebral más que a la parte de disfunción. Pero todo esto secundario a que definitivamente tenemos el problema de la morbilidad. Todos los días nuestro cerebro va cambiando y todas las generaciones van cambiando. Yo les hacía ayer cuentas que nosotros somos la generación número 140.000 después de que el ser humano se paró, pero solamente somos la generación número 2000 después de que el ser humano principió a socializarse. Así que falta mucho tiempo para llegar a la socialización. Armar ese cerebro social no ha sido fácil, y sobre todo que a pesar de todas las cosas que se han logrado y de habernos puesto un cerebro moral como el que se puso hace 80 generaciones, en la época, digamos, donde la religión principia a comandar la conducta humana, pero tal vez desde el punto de vista coercitivo, vemos que somos la generación número 20 después de Colón y la octava después de Bolívar. Así que estamos muy cerca a muchos eventos que acaban de pasar y estamos muy lejos de lo que definitivamente tenemos que llegar. Así que el trastorno global del desarrollo es un reto, y es un reto que lo tenemos a diario, y lo tenemos a diario porque la genética está trabajando todos los días. La genética posiblemente entonces de nuestros abuelos era un poquito diferente. Yo me acuerdo alguna carta que mi abuelo me manda a Nueva York y me dice: hijito, están abriendo la carrera 30. Eso se llamaba La Culebrera, y allá fue donde el 9 de abril botaron los cadáveres. Están abriendo una avenida que por allá no va a ir nadie, y era el año 1974-75, ¿verdad? Cuando yo llegué y me fui a vivir al lado de los Tres Elefantes, me llamó y me dijo: ¿y usted qué está haciendo viviendo fuera de Bogotá? Tiene dos muchachitas y vive al lado de un galpón. ¿Por qué? Porque el concepto de ellos era ese. Y en mi casa, pues hasta hace muy poco tiempo, y las personas mayores decían: voy a ir a Bogotá, cuando venían a este sitio. Entonces, ¿por qué? Porque es que ahora vivimos en Usaquén, y en Usaquén en esa época no existía. Existía era un barrio, no un barrio sino un pueblito que se llamaba Usaquén. Pues bien, el trastorno global del desarrollo, o el trastorno del desarrollo, pues ha sido evolutivo y es evolutivo permanentemente. Yo les decía ayer la necesidad de reconocer un cerebro emocional, del cual el doctor Andrés acaba de hacer una muy bonita exposición. El doctor Tomás ayer nos mostró una gran cantidad de cosas con relación a ese cerebro emocional, pero también nos mostró un cerebro biológico, y un cerebro biológico que nos permite manejar un poco más el espacio, manejar básicamente nuestro espacio peripersonal, porque es que el ser humano, cuando se socializa o cuando principia a hacer socialización, para y se mete en una cueva, y en esa cueva principia a manejar mejor el miedo. Ya no tiene que vivir detrás de la candela, detrás de la hoguera, ya se mete y ya tiene un celador, y ustedes siguen durmiendo con celador, ustedes echan doble llave a la puerta de su casa, ustedes tienen el celador en la puerta, ustedes tienen el policía cuando existe. Lo tienen ahí. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro trabaja bajo una condición y en la socialización que se llama miedo. El resto de los mamíferos no tienen tanto miedo porque ellos tienen instinto, pero es que no los tenemos uso la parte racional. El espacio peripersonal, posiblemente el recién del niño, no llega sino hasta donde llega primero la manito, pero con los días el espacio peripersonal le llega hasta donde le llega la vista, pero cuando ya se hace mayor, el espacio peripersonal llega hasta donde llega la imaginación. Son cosas completamente diferentes, y entrar en ese espacio peripersonal hay que tener seguridad. Así que uno puede en los trastornos de desarrollo ignorarlos y dejar que todo pase así,
Y pasaba lo que por lo menos para nosotros era la parte del paciente con trastorno de comportamiento. Como estudiante de medicina yo llegué a la facultad, al hospital de Cibaté y me tocó ir al patio de crónicos. El patio de crónicos, para los que conocieron Cibaté Viejo, era unas instalaciones inmensamente grandes, estilo francés, con unas paredes de 4, 5, 6 metros de altura, donde las puertas eran muy grandes, entraba uno y lo primero que le impactaba a uno era el olor a la comida, una comida que estaba allí desastrosa, y unos hombres amacándose en el sentido de que solamente se movían y simplemente estaban en cada rincón. Algunos caminaban, ninguno hablaba, no se veían, no se miraban, y decía uno, catatónicos, sí, ese era el nombre. Y resulta que cuando ya principiamos a estudiar y nos metemos en ese tema, vemos que ese paciente tiene un trastorno pervasivo. Esos pacientes en Bogotá existían en los altillos. Por esa razón las casas de Teusaquillo tienen altillos, porque ahí se guardaban. Yo les puedo decir en Teusaquillo qué casas había niños que tenían esas condiciones. Así que ustedes son parte de esta generación que hemos luchado, porque es así, hemos luchado para sacar a esos niños de los escondites. Y el paciente neurológico ya es un paciente que conocemos. No es que sea nuevo, es que ya lo estamos ubicando. El primer diagnóstico que yo hago sobre autismo lo hago en el año 77. Ya soy neurólogo y soy neurólogo. Digo, bueno, esperar, porque no hay más remedio. Y a los 10 minutos lo regurgita y sigue jugando con el anillo, pero se le da un plátano y lo abre y se lo come como si fuera un simio. Tiene un pie equinovaro y entonces camina como si fuera un simio. La prensa al principio habla de que es el niño de la selva porque viene de Florencia, para encontrar que cuando el doctor Chastel hizo rural en Florencia y el doctor Eslava, ya por relación a ellos, porque uno es neurólogo pero el problema no estaba en los pies, el problema estaba en el cerebro. ¿Sí? Así que se ignoró durante mucho tiempo. Otra anécdota es que una señora conocida en Nueva York me dice, Carlos, cuando llega a Bogotá, ¿por qué no pasa donde mi mamá? Él le dice que tú le puedes ver a mi hermana, porque mi hermana está encerrada en un altillo y ella convulsiona y tiene unas conductas raras. Entonces yo voy y golpeo así, señora, mucho gusto, mire, yo soy fulano de tal, yo hablo con su hija, y se quedó mirando a la señora y dice, usted no lo llama, simplemente no me interesa. La sociedad nunca me ha visto a mi hija y yo no se lo voy a mostrar a usted, así que hasta luego. Y la niña se murió después, ella se murió después y ahí terminó la historia. Eso era ignorar. Hoy podemos principiar a hablar de forma muy temprana. Yo no creo que tengamos que esperar hasta los 3 o hasta los 4 o los 5 años para decir que un niño tiene una conducta pervasiva. ¿Por qué? Porque no podemos negar que en el neurodesarrollo hay una gran cantidad de cosas que nos están mostrando. Y ayer se hablaba en el neurodesarrollo de la necesidad de mirar los ojos del niño, ese contacto visual, eso que él sabe que yo sé que él sabe. Pero es que el recién nacido se ríe dormidito, pero a los 3 meses, cuando ya tiene una mielinización, el niño se ríe con una cara, y esa cara es la de la mamá. Y después ya aparece la del papá, y aparece la de la abuela, y aparecen una serie de caras que son los que están haciendo. Entonces, simplemente, y esto desafortunadamente para nuestros médicos, no neguemos esa situación. Que mire, doctor, el niño no me mira. Ah, no, señora, tranquila, que todos los niños, mire, los dedos se desarrollan completamente, y son dedos, son hermanitos y son diferentes. Entonces el doctor se le olvidó que cada dedo tiene una función y cada dedo tiene una representación. ¿Sí? En otra oportunidad, doctor, el niño tiene 8 meses y no se voltea. Entonces le dice, tranquila señora, que así no se le cae la cama. Esto para decir que desafortunadamente la negación ha sido en gran parte el problema de la falta de diagnóstico. Porque sí, nosotros somos unos organismos con miedo. Acuérdense que les hablábamos ayer de esa medusa que tiene miedo cuando ustedes se le acercan. Pero es que esa medusa tiene un cerebro y tiene un tálamo y tiene una amígdala que produce ciertas sustancias exactamente igual a la que nosotros producimos cuando tenemos miedo. Tampoco podemos sentarnos a acusar.
y a decir, no, es que el problema es del papá o es de la mamá o es que el niño no quiere. No, tenemos que sentarnos a mirar, ni a justificar tampoco, tenemos que mirar qué es lo que vamos a hacer, qué tenemos que entender, cómo es que vamos a funcionar, qué son las células en espejo, qué es la socialización, cómo son nuestras emociones, cómo es nuestro desarrollo, qué es lo que pasa para poder llegar a corregir. Si nosotros no corregimos eso, y esto es una voz de alarma para todos los estamentos, no podemos seguir pensando en que critiquemos determinada situación en buena forma, no es en una crítica destructiva. Yo les decía que lo mejor era no hablar de nadie cuando estaba en este pupitre, pero hay veces que toca decirlo, y pues a mí desafortunadamente alguna vez en un congreso de obstetricia me presentaron como el verdugo de los obstetras. No, me he sentado durante muchos años a colaborarles y decirles a ellos lo que tienen que hacer, es que tienen en las manos de ellos el cerebro del ser humano, no el neurodesarrollo solamente, sino el cerebro, porque es que en la calidad del movimiento, en la calidad del embarazo, está la calidad del pensamiento. Y nosotros somos pensamiento. Nosotros tenemos una región prefrontal que, como que hemos visto, que ha gastado millones de años para poder organizarse. Posiblemente la de los hijos nuestros y la de los nietos va a ser mucho mejor, tiene más conexiones. Qué rico saber que es parte de la evolución. No somos el de todo, aquí no ha terminado, pero tenemos que mirar que lo que se queda hay que corregir, hay que analizar. Y yo creo que estos congresos nos permiten analizar punto por punto para poder llegar en la conclusión y decir, oiga, a mí me faltaba esto, yo voy a cambiar esta política, yo voy a mirar al paciente diferente, yo voy a mirar al alumno diferente, yo voy a mirar al discapacitado diferente, yo voy a mirar al niño de inclusión diferente, porque tenemos que respetar. Así como queremos que nos respeten a nosotros, nosotros tenemos que respetar a todos y cada uno de los alumnos. Mire que la injusticia más grande es coger a unos muchachitos y medirlos exactamente por el mismo examen, sin saber quién es quién, qué facilidad tiene. Ahí lo importante es que aprenda. Alguna vez una de mis hijas, que es disléxica, iba en tercero elemental y pues iba muy mal desde el punto de vista de su lectoescritura. Y le pregunté yo a la maestra, ¿pero la niña aprende? Digo, sí, es que aprende. Le dije, bueno, lo único que me interesa es que aprenda, no que escriba. Hoy en día es una odontóloga ortodoncista y le va muy bien, porque no necesitó sentar a escribir. Pero claro, entonces principió a sacar malas notas. Al mes siguiente me tocó a los 2 meses y le dije, sí señora, sí me interesa lo que usted me está diciendo, porque si no el maltrato va a ese nivel. Entonces hay que solucionar, y esas soluciones no son fáciles, porque es que no están solamente en nuestra mano. Nosotros somos un granito de arena para que las cosas mejoren, pero sí podemos asumirlas para corregirlas, para analizarlas, para solucionarlas. Y qué rico poder imaginar, porque eso es lo que queremos en un momento dado. Esto es para imaginar. Cuando iba a pensar uno que alguien le iba a decir cómo se movían los neurotransmisores cuando uno tenía ansiedad o cuando aparecieron los neurotransmisores, yo también ya era especialista. De ahí para atrás todo era hormonas. Y entonces como el niño no tiene hormonas, pues no hay problema. Pero cuando principió a hablarse de los neurotransmisores y nos salimos solamente de la sinapsis, pues de la sinapsis de la acetilcolina y empezaron a hablarse de todos los neurotransmisores, oiga, el mundo es completamente diferente. Y ese mundo de neurotransmisores es como un caldo de cultivo para muchas cosas que tiene que estar muy bien organizado para poder prevenir en un momento dado. ¿Sí? Esa escala, que no son sino 10 puntos, sino la recordamos, nos sirve permanentemente para todo. Así que yo los vuelvo a invitar a una gráfica que no sé, ayer no la mostré, antes la he mostrado, de cómo he tratado de sintetizar el cerebro, ¿sí? Haciendo énfasis en que la parte más anterior está prefrontal. Esa estructura anatómica que nos permite en un momento dado poder saber qué es, en dónde estamos. Es una estructura que nos permitió saber que la otra persona sabe, que yo sé, que ella sabe. Es lo que me permitió soñar, es lo que me permitió salir de determinado espacio y tratar de llegar a volar, como se está volando en este momento. Tener una gran capacidad, pero ese prefrontal no nace, ese prefrontal se hace. ¿Sí? Nace todas las estructuras
y el cerebro está ahí, pero hay que armarlo. El cerebro nace armado, el cerebro hay que armarlo. La única condición que viene armada, si bien nos ha ido, es la percepción. Pero la percepción puede ser muy rica o puede ser muy drástica. Si yo percibo bien, si a mí el olor de mi mamá me recuerda muchas cosas, y el tacto con mi mamá me recuerda muchas cosas, y el olfato dentro del embarazo me recuerda muchas cosas, esa percepción pues es rica si la voy a seguir exactamente igual. No importa si mi mamá comió ajos o si mi mamá no tomó sino leche, no importa, es mi mamá. Pero esa percepción cuando sale y me enfrento a un mundo diferente, esa percepción tiene problemas. Es esa percepción que el niño se va a enfrentar en el momento en que se ve con una cuidadora, o que llega a una guardería, o que llega simplemente a manos de la abuela, porque es que la abuela es la que lo está cuidando, es que a la abuela ya le faltan hormonas. La abuela tiene una posibilidad muy grande de desorganizar muchas cosas, porque los abuelos simplemente hacemos protección, no hacemos formación. Pero todo esto se hace bajo dos condiciones, una que es la genética y otra que es la epigenética. La genética nos da la posibilidad de tipo filogénico, pero la epigenética nos da la posibilidad de tipo comportamental. Ese frontal que está organizado y que definitivamente se está haciendo a través de millones de años. Entonces vemos que la motricidad gruesa, que la motricidad fina, que el lenguaje preverbal, que el lenguaje verbal, todo para sumar el temperamento que yo traigo, que es genético, a un carácter que estoy recibiendo, que es ambiental. Y con eso voy a tener algo que es bien importante, mi personalidad. Pero ahí están los cuatro cerebros: el cerebro biológico, el cerebro emocional, el cerebro social y el cerebro intelectual. Pero ese cerebro moral, y esto es lo que aquí me queda faltando, lo que es la atención. Pero todo esto depende de una serie de formadores. ¿Qué papel juegan los formadores? Los criadores? ¿Qué papel juega mi mamá? Es que mi mamá teóricamente es la persona que saca el 90% de mis capacidades intelectuales. Si yo no tengo sino mamá, las cosas no, me pueden ir bastante bien. Pero si yo no tengo sino papá, el papá no puede sacar sino el 40%. Y ese 40% con mucho esfuerzo, porque es que el papá logra llegar a esa criatura a través de haber tenido una buena relación con su mamá o con la mamá del niño, para tener en un momento dado la capacidad de sintetizar oxitocina y poder llegar a tener lo que va a ser la ternura. Los abuelos tienen la posibilidad, como hablábamos ayer, posiblemente mucho más los maternos, mucho más la abuela materna que la abuela paterna, pues tiene una posibilidad inmensamente grande, pero no tiene sino el otro 40%. Pero es que el cuidador no tiene más que el 1%, y ese, perdón, el 10%, y ese 10% lo puede tener un televisor, o lo puede tener una chapa buena, o lo puede tener una mascota de mucho más. Y hay colegios y hay guarderías donde el niño está y tiene una mamá cada 8 horas diferente, porque depende del turno de la enfermera. Y ese proceso de aprendizaje es como el del bastón que trato de poner allá. Se va ganando con el tiempo, llega a un límite como funciones mentales superiores y desafortunadamente se va desbaratando y se va acabando. Todos vamos a terminar con Alzheimer, porque es que todos tenemos que morirnos ya por encima de determinada edad. Ya la medicina va muy avanzada. Entonces, miremos cuáles son las estructuras, y eso ya lo han revisado en estas conferencias anteriores, y son todas. Mirando de abajo para arriba, pues tenemos el tallo cerebral. Y ese tallo cerebral es el con el cual nacemos, es el cerebro más primario, es el cerebro sensorial, es el cerebro del reptil, y así se llama. El cerebro del reptil es el cerebro emocional. Pero ese cerebro emocional, para poderse poner de pie, tiene que tener un buen cerebelo, y ese cerebelo es el que va a organizar, y cuando se organiza cerebelo, principio de organizarse el cuerpo calloso, y esas tres estructuras son las que prácticamente se desarrollan en el primer año de vida para instalar en ese computador
todos los programas del sensorio, todo lo que es vista, audición, tacto, gusto, todo eso va a quedar metido dentro de esta parte posterior del cerebro y indiscutiblemente conectada a través de todo lo que va a ser el sistema nervioso periférico. Pero al primer año estamos aquí en la mitad, estamos en toda esa región frontal en la parte motora, y ahí principia a organizarse el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué y el para qué, para llegar a estas estructuras anteriores que va a ser el prefrontal y que va a ser el infraorbital, y ahí entonces es cuando está toda la conexión que tenemos que buscar como memorias del hipocampo, de la amígdala, de los ganglios basales y de la corteza cerebral. Una corteza cerebral que es rica en conexiones, diferente a la de los mamíferos, porque los mamíferos tienen exactamente el mismo cerebro, sin frontal. Ayer les decía que donde primero se aprendió a manejar epilepsia, por ejemplo, fueron los gatos. Y entonces en los gatos se les quitaba la corteza y se principiaban a hacer unas descargas eléctricas. Pero es en los ratones donde se estudian las conductas. Ustedes leen en el laboratorio, son ratones, pero es el mismo cerebro. Lo que pasa es que ellos no tienen prefrontal, ellos no tienen ese prefrontal que les ha permitido la socialización. Entonces esa neuroquímica es muy enredada. Que yo le pongo serotonina, que yo le pongo dopamina, que yo le pongo hormonas, que yo le pongo cortisol. No, eso es muy enredado. Y es muy enredado, y la única persona que le puede contar a uno cómo está eso es el niño. El niño a través de una historia. Cuando uno logra hacer una historia concisa, una historia que no esté contaminada. Y para mí una historia no contaminada es cuando yo hablo con la mamá. Antenoche estaba haciendo una historia, el lunes en la noche estaba haciendo una historia, y la señora llegaron muy tarde la pareja y yo me demoro mucho, les doy un instrumento para que lo llene, y mientras que ella entró me dijo, le dije, no, tranquila, siga, póngalo lo que usted se acuerde, y simplemente para observarla, porque el señor entró con el niño que estaba muy angustiado y él se movía para un lado y otro, y la niña o la señora que estaba haciendo la historia le preguntaba, ¿y cómo fue el parto? Normal. ¿Y qué anestesia fue? Regional. ¿Y le hicieron una mujer? Sí, 9 sobre 10, 10 sobre 10. Oiga, perdóname, ¿usted es doctor? ¿Usted es médico? Le digo, sí, me voy de calle. Por favor, yo quiero hablar con las mamás. Y me dice, la mamá, pero es que yo no me acuerdo de nada. ¿Cómo así que no se acuerda de nada? Es cierto, las mamás no se acuerdan del parto, por eso vienen el segundo y el tercer parto, para eso los citocinas. Los citocinas para que la memoria, los recuerdos no sean tan malos. Y me dice la niña, no, es mi segundo hijo, el primero lo tuve a los 15 años y verifica que tengo 33, pero cuando llegamos me pusieron una anestesia y yo de ahí para adelante no volví a sentir nada. Si no es por mi marido que me decía, respire, no me acuerdo cómo era la respiración. Cada vez que él me decía, puje, yo pujaba. Entonces el que tuvo el parto fue él, no ella. Entonces le decía yo al doctor, le decía, oiga doctor, venga, ¿usted dónde hizo neuropediatría? Porque ya principié a molestarlo, y le dije que le voy a regalar un artículo que se llama Estrés fetal, en donde un niño tiene que trabajar en el trabajo de parto, tiene que actuar exactamente como la mamá, pero es que ya la mamá no trabaja, porque la mamá la ponemos bajo anestesia, ¿sí? Y como les decía ayer, las palancas cambiaron, y cuando las palancas cambian y todo esto cambia, pues es muy complicado. En conclusión, el niño tiene un retardo psicomotor, porque la señora se da cuenta de que el niño no se le voltea desde el tercer mes, que el niño no la mira desde el tercer mes. Claro, ya cuando la mamá instintivamente, pero el doctor no tiene instinto, él tiene conocimiento, y es lo peor que existe, porque hoy en día yo digo que como añoro mis mamás bruticas, porque es que mis mamás bruticas no leían internet, ahora llegan con una rume de lectura que se leyeron el artículo de la gluten, perdón doctor, una pregunta que me dice, que la dieta, que el concepto, que la biología, que la genética, se nos enredan mucho. Y lo más lindo de la embriología es esa relación madre-hijo, para que en un momento dado la madre pueda sacar también a través de sus sustancias esa sensación que tiene, o eso que se va a llamar el instinto materno. Esa bioquímica, pues, es la que nos permite ponernos en contacto. Pero miren ustedes que cuando estamos hablando de socialización, estamos hablando
de ese cerebro especial que, como les decía, no nace, tiene que hacerse. Y tiene que hacerse desde el primer momento. Tiene que hacerse desde el momento en que el niño coge el seno. Nosotros decimos que ese cuento de que sin senos no hay paraíso, no, sin senos no hay cerebro. ¿Sí? Es lo que necesitamos, porque ese círculo entre mamá e hijo es lo que hace inhibir una serie de reflejos anómalos que quedan en el niño que no tiene la posibilidad de buscar, en ese niño que no tiene la posibilidad de succionar, en ese niño que no tiene la posibilidad de abrir los ojos y ver a su mamá porque está en una incubadora, porque lo que ve es un tubo que lo tiene hace 2 meses en su garganta, porque definitivamente fue un prematuro extremo, porque no tuvo organización. Pues bien, esa socialización la podríamos ver bajo múltiples aspectos. Ayer vieron ustedes atención, ayer vieron hiperactividad y vieron impulsividad. 3 puntos que, si seguimos el orden del reloj hacia la derecha, pues la atención, como les decía, no nace, la atención se hace, ¿verdad? Hay personas que podemos tener un trastorno deficitario de la atención primario, y existen, pero no todo lo que es desatento es trastorno deficitario de la atención, porque también hay un déficit en el proceso atencional por un proceso de motricidad y compromiso en la percepción. La hiperactividad, si el niño es desatento, posiblemente la hiperactividad en este paciente consiste en que abre todos los canales posibles, y si el niño ya tiene marcha y no tuvo una buena atención en la primera fase del desarrollo, una atención en decúbito dorsal, una atención en el niño sentado, una atención en el niño parado, para que después cuando camine tenga atención. Entonces es ahí cuando les pedimos a la mamá, no lo paren, por favor, ¿sí? No les regalen un caminador. El caminador es para después de los 12 meses, antes el niño pierde atención. Yo no estoy de acuerdo cuando el niño tiene un retardo y tiene una espasticidad por algunas técnicas, los paren para que el niño tenga bipedestación. Eso hace perder la atención. Y el niño pierde la atención. Si un niño con un trastorno primario de la atención o con un niño con un trastorno general del desarrollo no lo mira, pónganlo en el suelo. Acurrúquense ustedes y arrodíllense ahí, pónganlo en el suelo. Le va a permitir rendir. Él tiene que armar en primaria su cerebro concreto. Y un cerebro concreto que le va a permitir defenderse, porque ya cuando él entra a quinto elemental, lo que va a hacer entre quinto y sexto, que es donde va a principiar a armar su cerebro abstracto, va a ser mucho más complicado, necesita más conexiones. Miren ustedes que si yo les pregunto cuánto es 5 por 8, fácil, ¿verdad? Pero ¿cuánto valen 100 naranjas y la docena vale 12 pesos? Rapidito, rápido, rápido. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto valen 100 naranjas y la docena vale 12 pesos? ¿No? ¿Sí? Y eso es lo que permanentemente hacemos en los colegios. Una cosa es el cerebro concreto y otra cosa es el cerebro abstracto. En el abstracto uno no trabaja, uno trabaja en el concreto, y ustedes estaban en el concreto. Claro, si yo les pregunto cuántas naranjas tiene una docena, pues ya es más fácil. Y si la docena vale 12 pesos, ¿cuánto vale una naranja? Entonces, ¿cuánto valen 100? Entonces les convierto lo abstracto en concreto. Pues bien, ese cerebro es ahí. Ahora, viene el cerebro que se llama de decisión. El cerebro de decisión no nace antes de los 16, 17 años. Y entonces cuando el muchachito sale, pues el niño sale para la universidad y tiene que saber si se va para un cerebro pragmático o se va para un cerebro lúdico. Y así podríamos seguir hablando de la parte pediátrica, enfermedades pediátricas. ¿Sí? Que es que el niño tuvo una cardiopatía y se operó y le fue muy bien, pero ojo, esa cardiopatía es importante para tener en cuenta el desarrollo del cerebro. No, que es que el niño tuvo un hipotiroidismo congénito, pero lo corregimos desde el primer día. Ojo, doctor, que ese cerebro tiene una repercusión. No, que es que el niño tiene un problema de otra enfermedad, la está ganando el tiempo. Sueño, por ejemplo. El sueño es algo que lo necesitamos. Todos trabajamos con el sueño para algo bien importante, es la memoria de trabajo. Todo lo que ustedes están haciendo hoy en la mañana es una repetición de la repetidera. Posiblemente esta tarde los talleres lo van a recordar, pero si no duermen adecuadamente no lo van a registrar. Así que mañana no lo van a recuperar. Entonces, ¿qué hace un niño en un colegio en donde tiene clases de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde?
¿A qué horas hace tareas? ¿A las 6 de la tarde cuando llega a su casa? ¿A las 7 de la noche? Y le ponemos tareas por internet, pero también le prohibimos que el internet, entonces hasta las 12 de la noche. El niño no alcanza a hacer los 5 REMs necesarios para que al día siguiente tenga buena atención. Hay que trabajar en sueño, o si no nos pasa lo de algunos participantes que se van a quedar dormidos porque ya están cansados. Eso es parte de... Ahí se me despertaron como 3. Pero es parte de nuestra situación y es una situación humana. Nosotros tenemos un cerebro que tiene que trabajar 8 horas, tiene que descansar 8 horas y tiene que dormir 8 horas. Aprovechemos y le ponemos las mañanas 6 horas para trabajar. Póngale 6 horas para tarea, pero dejen al niño dormir por lo menos de 8 a 10 horas. El niño que se acueste sin ruido a las 8 de la noche. Un niño que se pueda despertar a las 5 de la mañana sin necesidad de sacudirlo. Pero este niño haciendo tareas hasta medianoche va a ser muy complicado. Ansiedad, ya la habló el doctor Andrés, y la crianza. Fíjense ustedes que entonces todos estos elementos son los que vamos a necesitar para que se haga la socialización. Y cuando yo tengo la socialización, yo tengo que preguntarme en la historia clínica, ¿quién es el que voy a evaluar? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene? Porque es que la palabra autismo, la palabra Asperger no me dice absolutamente nada. ¿Sí? Casi siempre llegan con diagnóstico, o para oír un segundo diagnóstico, o porque los papás ya traen el diagnóstico. Y a mí no me llega paciente de primera vez, yo no veo pacientes sanos, pensé ayer. A mí me llega ya un paciente recurrido y tengo que saber quién es, y desde qué es lo que le pasa, y desde cuándo es que el niño tiene ese problema. ¿Qué estoy haciendo ahí? Poniendo a funcionar mi prefrontal para poder armar la historia. De lo contrario, yo me quedo en el síntoma. ¿Qué tiene el niño? Un Asperger. ¿Y qué es un Asperger? No, una forma de autismo. Ah, pero hasta DSM-4, porque el DSM-5 lo sacó. Entonces, tenía diagnóstico de autismo ayer, ¿yo ya no lo tiene? De la niña Red. La niña Red tenía diagnóstico de autismo ayer, pero hoy ya no lo tiene. Fíjese que es un problema de categorización y lo que se ha venido hablando. No podemos seguir manejando los niños por síntomas. La fisiopatología, la única forma de fisiopatología es engullirse uno en la historia natural del ser humano. Es como si yo quiero desbaratar ese computador, yo tengo que saber. Si yo no lo sé desbaratar, pues no me meto a tocar. Me toca llamar a un ingeniero. Pero si yo lo quiero arreglar, tengo que profundizar un poco, por lo menos en saber cuántos tornillos tiene, para que no me sobren tornillos en alguna cosa. Porque es que lo más fácil decir es embarazo normal, parto normal, desarrollo psicomotor normal, examen neurológico normal, conducta normal. Eso no es cierto, casi con seguridad que no es cierto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la evaluación? Mirar cuál es la topografía, poderle contestar y decirle uno al psicólogo, decirle, mire, el niño tiene un compromiso de tronco, mire, el niño tiene un compromiso de prefrontal. Ayer alguien hizo una pregunta sobre el frontal de un niño que tenía una asimetría. A lo mejor es una situación benigna, pero también puede ser una situación bien complicada. Porque si uno tiene una lesión estructural, pues tiene que trabajar sobre eso y mirar la etiología. Porque si yo miro la etiología, si yo no hago diagnóstico, yo no hago duelo. Y el paso siguiente es tener familia. Si yo no tengo familia, yo no voy a hacer tratamiento, no puedo. Y la única forma de hacer familia es principiar por la mamá. La mamá tiene que hacer duelo. Porque es que la mamá es la que tiene el diagnóstico, pero la mamá se siente culpable. Si ustedes profundizan un poco, las mamás se sienten culpables. Y resulta que ellas, como seres humanos, incluso hemos sido unas naves transportadoras, como lo dijo el doctor Dicker en un momento dado. Somos transportadoras de una genética. Transportadora porque definitivamente yo no soy ni el que escojo el sexo, ni soy el que escojo el proceso evolutivo, y soy el que escojo el día de trabajo de parto, ni la forma de trabajo de parto. Me lo puedo inventar, puedo volverlo médico e inventarlo, pero eso es lo que desafortunadamente se nos descuadra. La anatomía de la conducta ya está escrita, no es solamente la estructura, es la función. Y en esa función hemos visto cómo la parte anterior de nuestro cerebro, ese cerebro se va organizando poco a poco para llegar a tener todo lo que nos ha permitido reconocer en este momento como una conducta social. Una conducta que tiene que tener emoción, una conducta que tiene que tener motivación, una conducta que tiene que tener cognición para poder tener una conducta social. Todo esto es lo que se consigue a través de la percepción.
Y fíjense que nosotros percibimos y manejamos nuestra situación con la inteligencia, con algo que es muy complicado, pero podríamos sintetizar que lo hace con el lóbulo frontal. Nuestros primos hermanos, los mamíferos que no tienen personalidad, lo hacen por instinto. Nosotros podemos manejar nuestra conducta entonces bajo tres condiciones. Una, mi cerebro reptil. Dos, mi cerebro mamífero. Tres, mi cerebro intelectual. Si yo en un momento dado uno de esos tres cerebros y los pongo a funcionar, lo que yo siento, yo lo resuelvo con el mamífero, pero lo decido con mi prefrontal. Muchas gracias.